Mi nombre es Germán Hernández y el día de hoy vamos a realizar un algoritmo de optimización para hacer un ajuste de parámetros de la ecuación de Van Laar. La ecuación de Van Laar nos permite calcular los coeficientes de actividad mediante esa correlación, y lo que vamos a hacer es, a partir de los datos experimentales que nos ofrece la literatura para mezclas binarias, vamos a hacer el ajuste de parámetros. Entonces, ¿qué mezcla es? Tenemos una mezcla de agua con 1,4-dioxano y a una temperatura de 20 Celsius. Se hicieron estas mediciones de los datos experimentales. Tenemos la presión del componente uno en la fase líquida y la presión total experimental en milímetros de mercurio. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a Python y vamos a importar los módulos que requerimos para este algoritmo. Sí, NumPy para utilizar matrices y vectores, Matplotlib para graficar, Seaborn por si queremos modificar algunas cosas en las gráficas estéticamente, eh, y SciPy. Muy importante SciPy porque lo vamos a usar para optimizar. Entonces se va a importar el método minimize y con él vamos a minimizar la función objetivo. En este caso es una minimización del error, que ya veremos de qué se trata. Entonces, en primer lugar, ¿qué se debe realizar? Entonces, primero hice una matriz de ceros con 11 filas y 3 columnas. Eh, Son 11 filas, acá tenemos 2 columnas, pero yo puse 3 para hallar mediante la diferencia x2, porque se necesita para la ecuación de Van Laar. Ya van a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, vamos a la matriz de ceros y luego voy a ingresar por columnas. Entonces en Python se encuentra desde cero y son filas, coma, columna. Entonces, cero, primera columna. Vamos a ingresar los datos de X1 experimentales que están acá. Como vemos, van de 0 a 1, de 0,1 en 0,1, ¿sí? 0,10, 0,20, 0,30 y así sucesivamente. Entonces vamos a la función np.range. Pero esta función empieza en intervalo cerrado y cierra por uno abierto, ¿sí? Entonces tengo que ponerle un valor por encima, porque pues es abierto. Entonces si va hasta 1, le coloco 1,1, él va a 1,1 y va a ir en un paso de 0,1. Por eso puse 1,1, porque va hasta 1, ¿sí? Luego vamos a ingresar la segunda columna, que va a ser x2. La tercera columna va a ser los valores experimentales de la presión en milímetros de mercurio. Ejecutamos y obtenemos la matriz. Para este algoritmo se van a utilizar varias ecuaciones. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es, bueno, expliquemos, de a poco vamos de ecuación por ecuación. Entonces tenemos la ecuación en primer lugar, la ecuación de Raúl, la ley de Raúl modificada, ¿sí? Esta tiene a gamma y a la presión de saturación. Por tanto, vamos a necesitar una ecuación para gamma y una para la presión de saturación. Para la presión de saturación, ¿cuál es? Pues la ecuación de Antoine. Para gamma, pues son los modelos, el modelo de Van Laar. Para, en este caso, mezclas binarias, que es los que tenemos acá, para el componente uno, el coeficiente de actividad del componente uno, está en función de los parámetros A1,2, los parámetros de interacción, y A2,1. X1 y X2, precisamente por eso acá definí X2 de una vez, porque lo vamos a necesitar más adelante. Entonces ya tenemos definidos los gamas, esta está en función de la presión de saturación también. Ya van a ver para qué se usa esta ecuación. Entonces, otra cosa que sabemos es que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, que cada presión parcial es igual a Y1 por la presión total, Y2 por la presión total. Esta ecuación también es importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos datos de presión experimentales y a partir de esta ecuación podríamos formular un modelo de esta ecuación y esta de acá
un modelo que nos permita predecir valores de presión, ¿sí? A partir de estas ecuaciones. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Como ya dije, la ecuación de Antoine para hallar la presión de saturación también es importante, que cuenta con los parámetros A1, A2 y A3, que dependen del componente. Pues, y la ecuación también depende de las unidades que tenga, de dónde se obtengan estos valores. En este caso, eso está en logaritmo en base 10. La ecuación está en milímetros de mercurio porque estamos trabajando en milímetros de mercurio. Entonces, mediante todas estas ecuaciones, pues, como ya dije, se escribe un modelo que nos va a permitir predecir la presión total, ¿sí? Y comparar mediante mediante la función esta que va a ser la función objetivo, la diferencia, ¿sí? De la presión calculada menos la presión experimental al cuadrado, y esto se le conoce como la suma de los residuales, ¿sí? La suma de los residuales al cuadrado. Entonces, esta va a ser nuestra función objetivo, la función que queremos minimizar, ¿sí? Queremos minimizar ese error. Y de esa manera obtenemos los parámetros optimizados de A12 y A21, ¿sí? Entonces, volvamos a esta ecuación para que quede claro. Entonces, esta ecuación viene de estas ecuaciones de acá, ¿sí? Esta presión es Y1 por la presión total más Y2 por la presión total, ¿sí? Y1 que vendría a ser, pues se despeja de esta ecuación y queda X1 por gamma 1 por la presión de saturación 1. ¿Y qué es gamma? Pues viene a ser esto de acá, ¿sí? Exponencial de esta ecuación, y es lo que podemos observar acá, ¿sí? X1 por gamma 1, que viene a ser todo este término de acá, por la presión de saturación. La presión, pues, se cancela, ¿sí? La presión total pasa acá y, pues, como está multiplicando, pues, a 1 queda ese término, y lo mismo con el otro término, y listo. Ya tendríamos una ecuación que nos va a permitir, el modelo que nos va a permitir predecir la presión, ¿sí? Y luego, pues, se minimiza la suma de los residuales, ¿sí? Que viene a ser, pues, para cada valor que tenemos calculados, menos los experimentales al cuadrado, se hace la suma, y ese valor es el que se minimiza. Entonces, para eso, vamos a definir una función, en primer lugar, para comenzar el algoritmo, que va a ser la función a optimizar. Y esa función la vamos a llamar opti, bueno, opt lar, que va a admitir un valor inicial. Y bueno, ese valor inicial vienen a ser los parámetros, van a ser como los supuestos que yo voy a hacer para que él comience a hacer el algoritmo. Ya lo veremos más adelante. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que colocar los datos que podemos calcular previamente, porque en este modelo, pues la presión de saturación se puede calcular, y la literatura nos ofrece, además de los datos experimentales, nos sugiere estos valores de las constantes de Antoine para el agua y para el 1,4-dioxano, A1, A2 y A3. Y la temperatura son 20 Celsius, como lo vimos en la tabla de acá. Sí, 20 Celsius. Luego, luego calculamos, pues ya tenemos la presión de saturación del componente 1, componente 2. Acá voy a definir como la matriz M está definida por fuera de la función, es una variable global. Esto yo puedo definir x1, ya estaría dentro de la función, una variable local, a partir de esas variables, ¿sí? Entonces voy a tomar la primera columna, recuerda, filas no me interesan, me interesa la primera columna porque ingresé en la columna, y la segunda, que viene a ser x1 y x2. Y lo mismo con la presión. La presión viene a ser la tercera columna. Luego vamos a definir, yo prefiero colocarlos, sí, simplemente podríamos haber puesto BI 0 en las ecuaciones de por acá, pero para que sea más visual, vamos a poner tal cual como se nombran los parámetros, A12 y A21. En Python línea por línea se puede poner punto y coma cuando queramos poner otros términos, ¿sí?
Si yo quisiera definir otro término, se pone coma, ¿sí? Es posible, ¿sí? Entonces, acá se define que el valor inicial cero de la posición cero, porque yo voy a ingresar esto como una lista, un vector, va a ser mi A12 y el segundo de esa lista o vector va a ser A21, ¿sí? Listo, ya definimos los parámetros, los valores iniciales. Y voy a definir dos variables para que la ecuación de la presión, esta larga de acá, no quede tan eh, complicada de escribir, no quede tan, ¿sí? Entonces voy a decir que esto es alfa y esto es beta. Y lo voy a definir acá, alfa y beta. Sí, porque la ecuación siempre es un poco larga de escribir, entonces lo escribo de esa manera para que quede mejor. Sí, alfa y beta son estos de acá. Entonces acá, como pueden observar, aquí está la ecuación, tal cual, que nos va a permitir hacer la primera predicción con estos valores iniciales. Bueno, y ahora en la siguiente línea, pues vamos a definir una variable n, que va a ser la longitud, y vamos a tomar como referencia esta columna, ¿sí? Viene a ser la longitud de los datos, básicamente, ¿sí? Porque nosotros vamos a realizar, ya verán aquí en el ciclo for, eh, o sea, desde dónde hasta dónde queremos que pase el índice, para que vaya el índice sobre nuestro. Entonces, obviamente, estamos trabajando con unos datos de cierta longitud, tenemos que definir esa longitud. Entonces, ahora vamos a crear un vector de la suma de residuales, un vector de ceros de esa longitud para almacenar esta diferencia del error al cuadrado, ¿sí? Entonces, primero se crea, luego hacemos el ciclo for con el índice i, puede ser k, m, el que sea, en el rango de 0 hasta n, ¿sí? Debe hacer la longitud de los datos, yo no puedo hacer más. ¿Y qué va a hacer esto? Entonces va a ser que la suma de residuales, o sea, en el 10º elemento de este vector de ceros, guarde estos datos, ¿sí? Vienen a ser los datos, los vectores de la resta del 10º elemento de la presión calculada menos el 10º elemento de la presión experimental. Esto es al cuadrado, ¿sí? Él va a realizar esta operación dato por dato pasándole el índice y lo va a guardar a su vez en este vector de ceros, ¿sí? Luego vamos a calcular pues la suma del error, ¿sí? Porque pues estos vienen a ser, esta no es la sumatoria todavía, ¿sí? Se podría implementar otro ciclo para hacer la sumatoria, pero NumPy nos permite simplificar cuando son sumatorias simples, o sea, solo una sumatoria y no dos. Podemos utilizar la función np.sum. Como acá ya la suma de residuales, ya se guardaron todos los, bueno, sres, pues viene a ser, pues así le pusimos a la variable, la suma de residuales vendría a ser esto, sres, que viene a ser la diferencia de estos valores al cuadrado. Como ya se guardaron, yo ya tengo los valores, ¿sí? Estos van a ser un vector de esos valores, de esas diferencias al cuadrado. Entonces yo simplemente uso la función np.sum y esta función va a sumar pues, estos valores de este vector y nos va a arrojar f, le ponemos esa variable. Y ese va a ser el return de esta función, como lo que sale, ¿sí? Lo que ella nos va a retornar, ¿sí? Entonces tenemos los parámetros como valor inicial, y ella pues nos va a retornar la suma de los residuales y del error al cuadrado, ¿sí? Entonces, para calcular los parámetros simplemente tenemos que definir los valores iniciales, que yo voy a inicializar con 1,1. Se pueden escoger dependiendo de cómo ustedes deseen. Y vamos a llamar a la función minimize, pero vamos a colocarle como nombre opt, que es minimice, y ella recibe la función, le pusimos opt, var, coma, el vector de los valores iniciales, y el método que vamos a utilizar para la optimización.
En este caso vamos a usar el renderMin, que es como un método simplex modificado. Y vamos a decirle print opt, que es la variable punto x, para decirle que me arroje los valores que se lograron, los parámetros que lograron optimizar. ¿Cuáles son los valores? Entonces vendría a ser este de acá, 1.95, ¿sí? Le damos correr. Y 1.68, ¿sí? Y ya tenemos los parámetros optimizados. Acá ya hicimos el ajuste de parámetros. Pero ¿qué es más interesante? Pues podríamos mirarlo con una tabla, mirar o revisar acá y hacer un print y mirar qué tanta fue la diferencia del error, ¿sí? O sea, hacer una comparación, pero es más interesante que realicemos un gráfico, ¿sí? O dos gráficos que vamos a ver a continuación, para mirar qué tal se ajusta el modelo a los datos experimentales. Entonces acá voy a nombrar como parámetros a ops.x, vienen a ser estos dos valores, y vamos a definir una función para realizar el gráfico, que va a recibir estos parámetros, ¿sí? Entonces acá volví a definir los datos experimentales, ¿sí? Básicamente, ¿qué voy a hacer? Pues voy a realizar las operaciones necesarias para realizar el gráfico de equilibrio, ¿sí? La curva que ven acá, ¿sí? De equilibrio líquido-vapor, y esta curva que viene a ser los datos de composición. Y ahora lo vemos un poco más claro, pero pues básicamente eso es lo que se hace. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues tomamos los datos experimentales, los nombramos como X variables que están acá, hacemos unos datos para realizar la predicción. Yo voy a generar otro X1 de 0 a 1 con un poco más de valores, porque estos son muy pocos valores, para que se vea un poco mejor la gráfica, ¿sí? Tenemos la temperatura, calculamos la presión de saturación, los alfa y beta que ya les había dicho que eran, y acá ponemos la fórmula de la presión calculada, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Raúl modificada para calcular gamma, perdón, para calcular Y1, ¿sí? Vamos a predecir Y1 teniendo X1 para hacer los gráficos, ¿sí? Gamma pues se calcula con Van Laar, perdón, con la ecuación de Van Laar, ¿sí? Entonces calculamos gamma y gamma experimental, ¿sí? Que se va a hacer para el modelo y experimental, ¿sí? Los cálculos que sean necesarios. Entonces, Y1 calculado, tenemos acá la ecuación, ¿sí? La ecuación que ya hemos visto arriba, la ecuación de Raúl modificada. Vamos a calcular Y1, ya teniendo todo esto, ¿sí? O sea, es que básicamente, teniendo los parámetros, ya podríamos realizar los cálculos de Y1, tanto experimental como los que se pueden hacer con el modelo, ¿sí? Entonces, se van a hacer los cálculos para Y1 de la predicción y Y1 experimentales. Y vamos a compararlos. Y acá definir Z para hacer una línea de 45 grados, ¿sí? La clásica línea de 45 en los diagramas XY. Y acá básicamente definir una figura para hacer un subplot de una fila, dos columnas, donde la primera columna va a ser 0, x0, plot. Acá vamos a calcular, a graficar x1 contra y1 calculado y x1 experimental contra y1 experimental para hacer el gráfico de xy. X1 contra z para hacer la línea de 45. Que la leyenda me la coloque en el mejor sitio, sí, o sea, todo esto es para que se vea visualmente mejor. Los ejes, que me coloque cuadrícula, y entonces, como dije, son pues una fila y dos columnas, y como ven acá, una fila, dos columnas, entonces esta es 0 y esta es 1, ¿sí? Entonces, 0, ya tenemos el gráfico 0 y el gráfico 1 va a ser lo mismo, entonces 1 por la presión experimental
Estos son los experimentales. Y1 experimental por la presión experimental contra la presión experimental, ya del gráfico. Y X1, este va a ser el que genere con el link phase, ¿sí? Para que se vea un poco mejor, contra la presión calculada, ¿sí? Con el modelo. Y Y1 lo mismo, calculado contra la presión calculada, ¿sí? Y acá lo mismo, que la leyenda la coloque en la mejor ubicación. Este va a ser el X label, el Y label, que me coloque el esto, sí, la cuadrícula. Y acá va a ser plt.show para que me muestre los gráficos. Entonces, como ya definí todo esto de acá, parámetros, esta función no tiene return porque simplemente quiero que haga todo lo de, cuando yo la llame todo, lo que está de aquí para acá. Entonces, llamo la función, ingreso los parámetros, lo doy correr. Y ella pues me va a mostrar los gráficos, ¿sí? Y aquí están. Para verlos de una mejor manera, pues nos vamos a salir del Markdown, del notebook de Jupyter y vamos a verlos aquí en un archivo .py para que pues puedan observarlo mejor, ¿sí? Como ven, acá podemos observar el primer gráfico, que es el XY, 1Y1. Vemos que la predicción es bastante buena. Para el diagrama de equilibrio, sí vemos que este valor de acá no fue tan bueno, pero en general podemos ver que el ajuste fue muy bueno. Incluso encontramos un hace otro acá. Como en X, sí, acá en la parte superior derecha se puede observar el valor en X0,35 más o menos, a las de otro de esta mezcla binaria. Y ese sería el algoritmo, ¿sí? Como vemos, pues no es algo tan complicado. Básicamente, el algoritmo terminaba acá para calcular los parámetros. Y esto se puede extrapolar a cualquier, bueno, a varios modelos, ¿sí? A Wilson, a otros modelos que nos permitan calcular esto, predecir estos gamas, estos coeficientes de actividad. Sería básicamente lo mismo. Cambiaría la ecuación, pero la metodología sería muy similar a esta. Y de esa manera, pues podríamos utilizar estos modelos para hacer otros algoritmos o para el fin que lo requeramos. Entonces, eso sería todo por hoy. Cualquier pregunta estoy disponible. Muchas gracias.